Bueno, pues como última parte de este bloque de vídeos de la derivada, vamos a explicar lo que es la derivación logarítmica. Esta es poco frecuente, ¿vale? Y es para derivar una función elevada a otra función. No os he puesto la fórmula de esta derivada porque es muy larga y muy compleja, y es mucho más fácil deducirla en cada caso que aprendérsela, ¿vale? La estrategia que vamos a hacer es tomar logaritmos, ¿vale? Vamos a tomar logaritmos para llegar a la expresión de la derivada, ¿vale? ¿Y a qué llamamos tomar logaritmos? Pues decir que el logaritmo de lo que queda a la izquierda, es decir, el logaritmo de f de x, tiene que ser lo mismo que el logaritmo de lo que queda a la derecha del igual, de g de x elevado a h de x. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues como sabemos con las propiedades de los logaritmos, que este exponente pase multiplicando como factor en la segunda igualdad. Es decir, tomando logaritmos a los dos lados, me va a quedar que el logaritmo neperiano de f de x es igual a h de x por el logaritmo neperiano de g de x. Simplemente porque recordemos que este h de x que estaba como exponente por las propiedades de los logaritmos puede pasar multiplicando delante de la expresión. ¿Y todo esto para qué? Bueno, porque ahora una vez que tenemos esta igualdad, lo que voy a hacer es derivar a ambos lados de la igualdad, ¿vale? Porque si estas dos expresiones son iguales, sus derivadas también tienen que ser iguales. Y de ahí voy a despejar la expresión de la derivada de f, que es lo que realmente yo estoy buscando. Bueno, pues cuando derivo el neperiano de f de x, su derivada va a ser, como ya lo sabemos por las fórmulas, 1 partido por f de x por la derivada de f de x. Esta va a ser la función que al final voy a querer yo despejar, f' de x, que es la derivada de esta función original. Bueno, muy bien, y ahora vamos a derivar lo que queda a la derecha. Como es un producto, pues tengo que aplicar la fórmula de la derivada del producto. Esto es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Por lo tanto sería h' de x por el neperiano de g de x más neperiano de x. ¿Cuál va a ser la derivada del neperiano de g de x? Pues será 1 partido por g de x por g' de x. Y aquí ya voy a tener la expresión de su derivada. Y como hemos dicho antes, lo que me interesaba a mí justamente es despejar esta f' de x, que es la que yo estoy buscando. Bueno, pues si la despejo, directamente obtengo esta expresión. Este f de x que está aquí dividiendo lo voy a pasar al otro miembro de la igualdad multiplicando, que lo veis aquí, ¿vale? Aquí va a estar multiplicando. Y me queda toda esta fórmula. f' de x es f de x por corchete h' de x neperiano de g de x más h de x por g' de x partido por g de x. No os preocupéis que no la tenéis que memorizar, ¿vale? Simplemente, cada vez que tengamos que hacer una derivación logarítmica, pues lo vamos a hacer del mismo modo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo que derivar x elevado al seno de x. Bueno, pues como vemos, lo primero que hacemos es tomar logaritmos. Y voy a tener que el neperiano de f de x va a ser igual al neperiano de x elevado al seno de x. Muy bien, por las propiedades de los logaritmos sabemos que esto significa que el neperiano de f de x es igual al seno de x por el logaritmo neperiano de x, que sería la base. Bueno, pues como hemos hecho antes, ahora lo que hago es derivar la expresión de la izquierda e igualarlo a la derivada de la expresión de la derecha. Pues vamos allá. La derivada del neperiano de f de x, ¿vale? Sería 1 partido por f de x por f' de x va a ser igual a derivada del primero. ¿Cuál va a ser la derivada del seno? Pues es el coseno de x por el segundo sin derivar, neperiano de x, más el primero sin derivar, seno de x, por la derivada del segundo, que es 1 partido por x.
Como veis así, no parece tan complicado. Insisto, lo que me interesa es despejar seno de x. Y este f de x, que en realidad es x elevado al seno de x, va a pasar al otro miembro multiplicando. Así que cuando lo despeje, voy a tener que la derivada que estoy buscando, f' de x va a ser x elevado al seno de x por, y ya lo multiplico por toda la expresión que habíamos obtenido, coseno de x por el neperiano de x más seno de x partido por x. Y aquí está la derivada que estaba buscando. Como os digo, va a ser poco frecuente que tengamos que hacer este tipo de derivadas, pero bueno, así ya conocéis otra estrategia más para derivar, que es la derivación logarítmica, ¿vale? Bueno, y ahora que ya hemos visto todas las fórmulas, lo que vamos a hacer es derivar, crear ejemplos de derivadas donde ya tengamos que combinar diferentes fórmulas. Vamos a ver esta primera. Sobre todo lo que más os cuesta es identificar cuál es, digamos, dentro de la composición de funciones, la fundamental y las secundarias. Aquí, la primera, neperiano de x más 1 partido por x menos 1. Bueno, pues la función principal es la función neperiano. O sea que lo primero que tengo que derivar va a ser el neperiano. Así que f' de x, ¿cuál es la derivada del neperiano de algo? Pues es 1 partido por la función, es decir, x más 1 partido por x menos 1, por la derivada de lo de dentro, ¿de acuerdo? 1 partido por la función por su derivada, ¿vale? ¿Cuál va a ser su derivada? Pues que es como un cociente, va a ser, vamos a poner la raya de fracción, va a ser derivada del primero, que es 1 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, x más 1 por la derivada del segundo, partido por x menos 1 al cuadrado. Y esta expresión la vamos a tener siempre que simplificar. Aquí, en la primera, tengo que deshacer el castillo. Recordemos que esto es como 1 partido por 1, producto de extremos partido por producto de medios. Así que me quedaría x menos 1 partido por x más 1 por, y ahora vamos a simplificar, sería x menos 1 menos x menos 1. Así que me va a quedar menos 2 partido por x menos 1 al cuadrado. Como veis, se me va un cuadrado con x menos 1 y ya totalmente simplificadita, la derivada va a quedar menos 2 partido por x más 1 por x menos 1, que esto es x cuadrado menos 1. Y ya tengo mi derivada perfectamente simplificada. ¿Vale? Así que lo importante es ir eligiendo bien el orden de prioridad a la hora de derivar. Vamos a ver este segundo ejemplo. Elevado a x por la raíz de x al cuadrado menos 1. Bueno, pues aquí lo que tengo es el producto de dos funciones, ¿vale? Elevado a x y la raíz de x al cuadrado menos 1. Y como es un producto, pues tengo que aplicar la derivada del producto. Derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de elevado a x? Pues elevado a x por el segundo sin derivar, x al cuadrado menos 1, más el primero sin derivar, de nuevo elevado a x, por la derivada del segundo. ¿Cuál era la derivada de la raíz? Pues era 1 partido por 2 veces la raíz de la función por la derivada de la función de lo de dentro, ¿de acuerdo? O sea que sería multiplicado por 2x. Como veis, este 2 y este 2 se me va, y lo que puedo hacer en este tipo de funciones, de derivadas, es sacar factor común elevado a x, ¿vale? Así que esto es lo mismo que elevado a x por, y aquí me queda la raíz de x cuadrado menos 1 más x por la raíz de x al cuadrado menos 1. Puedo reducir un poquito más esta expresión y me quedaría elevado a x por la raíz de x cuadrado menos 1, que al multiplicarla por sí mismo me va a dar x cuadrado menos 1 más x, que ya ordenado será x al cuadrado más x menos 1. Y así ya me queda la derivada perfectamente simplificada. Bueno, estos son los dos primeros ejemplos. Vamos a hacer alguno más.
la raíz de la tangente de 1 partido por x. Lo primero que tengo que derivar es la raíz, ¿vale? Luego la tangente sería la segunda función y por último 1 partido por x. O sea que aquí tengo que utilizar 3 fórmulas. Primero, la raíz. La derivada de la raíz sería 1 partido por 2 veces la raíz de la tangente de 1 partido por x. Luego, en segundo lugar, tengo que derivar la tangente. La derivada de la tangente es 1 más tangente cuadrado o secante cuadrado. Voy a poner secante cuadrado de 1 partido por x. Y por último, tengo que derivar 1 partido por x, que su derivada es menos 1 partido por x al cuadrado. ¿Vale? Aquí no hay mucho que simplificar, simplemente lo vamos a ordenar. 2 partido por la tangente de 1 partido por x y arriba sería por x al cuadrado, que quedaría debajo multiplicando, me quedaría menos la secante cuadrado de 1 partido por x. Aquí tendríamos nuestra derivada organizadita. Vamos a ver la siguiente. Aquí lo que tengo es la suma de las dos funciones, por lo tanto, primero derivo una y le sumo la derivada de la otra. Muy bien, vamos a empezar con la primera. Es 1 partido por el coseno, o sea que es 1 partido por la función, ¿vale? Entonces la derivada de 1 partido por f, lo recuerdo, la derivada de 1 partido por f es f' menos f' partido por f al cuadrado, ¿vale? O sea, la derivada cambiada de signo partido por la función al cuadrado. Así que en este caso, f' de x va a ser menos 1 partido por el coseno cuadrado de x por la derivada del coseno, que es el menos seno de x. Bien, para derivar esta expresión, recordemos que 1 partido por x al cuadrado es lo mismo que x elevado a menos 2. Y la derivada de x elevado a menos 2 va a ser menos 2 por x elevado a menos 3. Bueno, pues simplificando un poquito todo esto, me va a quedar que sería menos con menos más, seno de x partido por coseno de x, menos 1 partido, menos 2 partido por x al cubo. Que si queremos dejarlo más bonito, como seno partido por coseno es la tangente, podemos ponerlo como tangente de x menos 2 partido por x al cubo. Y aquí ya estaría mi derivada perfectamente simplificada. Vamos a seguir con alguna más, ¿vale? Bien, en este ejemplo que os he puesto aquí, tengo por un lado 2 elevado a una función y por otro lado un arcoseno. Como es la suma de dos funciones, pues será la derivada del primero más la derivada del segundo. Muy bien, vamos a recordar cuál era la derivada de una potencia con base numérica distinto del número e, ¿vale? Entonces la derivada es 2 elevado a 1 partido por raíz de x por el neperiano de la base por la derivada del exponente. Ojo, vamos a ver todo lo que hay que derivar en este exponente, porque tengo la inversa de una raíz, ¿vale? Así que primero tenemos que derivar la inversa y luego tenemos que derivar la raíz. Así que sería la derivada de la inversa sería menos 1 partido por la raíz de x menos 1 partido por la raíz de x al cuadrado por la derivada de la raíz, que es 1 partido por 2 veces la raíz de x. Y a esta derivada hay que sumarle la del arcoseno, que es 1 partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Bueno, pues vamos a intentar reorganizar un poquito la primera parte, ¿vale? Tenemos en este caso que el cuadrado se va con la raíz, así que me va a quedar que esto es menos 2 elevado a 1 partido por la raíz de x por el neperiano de 2 partido por 2x raíz de x más 1 partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y esto ya no hace falta que lo simplifiquéis, lo podéis dejar así, ¿vale? No hay problema.
Bueno, y vamos a ver esta derivada que es muy típica porque luego nos va a salir mucho cuando representemos funciones. Como veis, tengo el producto de dos funciones, así que tengo que aplicar la derivada del producto. Así que va a ser derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, x cuadrado, por la derivada del segundo. De nuevo, para simplificarla, lo que voy a hacer es sacar factor común elevado a x. Así que esto es lo mismo que elevado a x por x cuadrado más 2x, ¿vale? Va a ser importante porque luego muchas veces vamos a necesitar igualar a cero la derivada, ¿vale? Entonces, cuanto más simplificada esté la expresión, más sencillo nos va a resultar resolver esa ecuación. Bueno, ya las dos últimas derivadas, que ya son así un poquito más complejas. Esta, por ejemplo, tiene una fracción y dentro de la fracción tiene un producto y dentro del producto tengo la raíz de un logaritmo neperiano. Estas son un poco las más complicadas, ¿vale? Aquí hay que tener mucho cuidado y llevar el orden de forma escrupulosa. Vamos allá. Sería f' de x va a ser igual. Como es una fracción, tenemos que hacer primero la fórmula de la fracción de funciones. Sería derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Pero quién es la derivada del primero? Como es un producto, tenemos que derivar primero este producto de aquí. Así que sería derivada del primero, que sería derivada de x, 1 por el segundo sin derivar, la raíz de neperiano de x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería 1 partido por 2 veces la raíz del neperiano de x, porque primero derivo la raíz, por 1 partido por x. Y todo esto es solamente la derivada del primero, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, x por la raíz del neperiano de x, por la derivada del segundo, partido por el segundo al cuadrado. Fijaros cómo quedaría la expresión de la derivada, ¿vale? No la voy a simplificar, porque tampoco se puede simplificar mucho más allá, agrupar un poquito y ya está. Pero para que veáis lo larga que puede llegar a ser una derivada cuando ya involucra bastantes funciones. Este caso sería una división, una raíz y un neperiano, ¿vale? Y por último, pues nada, aquí también tengo la suma de dos funciones, x por el seno de x más elevado al coseno de x. Y por lo tanto es la derivada del primer sumando más la derivada del segundo sumando. Así que voy a tener que f' de x va a ser, como es un producto, derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y ahora la derivada de elevado al coseno de x, que es elevado al coseno de x, por la derivada del exponente, que sería menos el seno de x. O sea que me queda seno de x más x coseno de x menos elevado al coseno de x por el seno de x. Y ya estaría. Y bueno, pues espero que con estos ejemplos tengáis bastante para poder hacer las derivadas que os voy a mandar